Saludos tutor y compañeros, mi nombre es Jaime Andrés Ramos, estudio en la Universidad UNAC y curso la materia Metodología de la Investigación del grupo 187. El día de hoy vamos a realizar unas preguntas que debemos desarrollar en este segundo tema y las preguntas son: ¿qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se investigará. En la siguiente etapa es necesario establecer los objetivos, es decir, estipular qué se pretende conocer con la investigación. Después llega el turno de la hipótesis, que se formula como teoría, comprobarse durante el proyecto de investigación. El investigador debe incluir la justificación, que consiste en indicar las razones para el estudio del problema. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para trabajo de investigación? Pues esto principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de investigaciones científicas para explicar ese hecho fenómeno específico. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la justificación? Una justificación es un argumento que apoya o sustenta una idea. En otras palabras, es una forma de explicar en algo que sirve como complemento o aclaración de una afirmación previa. El concepto de justificación se emplea en lenguaje cotidiano, en contextos formales y por último en el ámbito de investigaciones científicas. Esto hay que justificar lo que nosotros decimos. Yo, por ejemplo, si hago una afirmación, es muy probable que mi interlocutor él me pida una aclaración, o sea, es decir, una justificación de la misma o cuando respondemos la pregunta por qué, cómo o para qué estamos dando nuestra justificación sobre algo, es decir, algunas tipo razones o motivos relacionados con aquello que decimos. En algunas ocasiones decimos cosas que no resultan aceptables para los demás y como respuesta nos exige una explicación que sirva como justificación. Todas nuestras afirmaciones tienen un grado de justificación. Así, si digo tengo fe en el poder de los astros, es muy probable que alguien me pregunte que justifica dicha idea. Hay ideas que tienen una justificación lógica y cuestionable, como por ejemplo aquellas que se basan en los silogismos lógicos. Podríamos afirmar que la opinión y la fe tienen una justificación débil y uso de la razón presenta una justificación fuerte. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿qué es el marco referencial? El marco referencial es la base teórica y conceptual sobre la que se sustenta un proyecto de investigación. Un marco referencial requiere un marco, por ejemplo, marco conceptual, marco legal, marco geográfico, entre otros. Características del marco referencial se define de acuerdo al tema de la investigación. No todos los marcos referenciales tienen las mismas condiciones.
El marco referencial se hace a partir de autores y conceptos, mientras que el estado del arte se hace a partir de las investigaciones, aunque a veces estos elementos de la investigación se cruzan. El tema Se cruzan el enfoque definido en de, definición de tema, direccionará el contenido del marco, referencia, definición, armadura rodea, conjunto de circunstancias, ámbito, eh, el marco de algunas negociaciones. Esto sirve para proporcionar y organizar conceptos que permitan establecer las estrategias de investigación, es decir, cómo enfrentar el problema de enfoque de del enfoque y perspectiva. Esto proporciona estrategias de interpretación de los resultados de las funciones. Continuamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta de la investigación. Es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llegar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta. La selección de la pregunta de la investigación es el elemento central de ambas, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. Puede proceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo, y aún más indica aquello que en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Se clasifican en tres preguntas descriptivas, comparativas y preguntas de relación. ¿Cómo se formulan? Se debe leer e indagar sobre el tema y concreta que se va a estudiar, preguntándose el problema del asunto, pensándose en una solución si se comenzó antes o actualmente. ¿Qué es una hipótesis de la investigación? Esto es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o un experimento. ¿Cómo se clasifican? Estos se clasifican en objetivos generales y específicos. ¿Cómo se redactan? Se requieren temas limitados, marcos referenciales y una hipótesis. Seguimos con la siguiente, que es la metodología. Esto es la realización de lo que se investiga, ya que esto se estudia y se construyen unas técnicas de investigación. Y bien, eso era lo que quería mostrarle a ustedes sobre esta pregunta, las respuestas. Muchas gracias.